Hola, ¿cómo están? Hoy vengo a hablarles de Yeshua ben Yosef, mejor conocido como Jesús de Nazaret, un judío observante cuyas enseñanzas con el paso del tiempo fueron la base para el nacimiento de una nueva religión, que en principio se llamó los del Camino, posteriormente conocido como cristianos, por ser seguidores de Cristo. De estos surge la religión católica, y de la religión católica posteriormente nace la religión ortodoxa, el protestantismo con sus diferentes tendencias y otras denominaciones como lo son los mormones, testigos de Jehová, adventistas, etc. Creas o no en Jesús, seguramente sabes que dividió la historia en dos, AC y DC. Así de profundas fueron las huellas, sus enseñanzas. Hoy voy a hablarles de Yeshua, el judío, aunque en un video no se alcanza a explicar lo que significa en la historia, ni su mensaje. Las palabras de Yeshua resuenan en la cabeza de millones de personas que creen en él. Yeshua quiso que la gente conociera de forma sencilla las profundas enseñanzas de la Torá, las palabras de los profetas, los Teilim, salmos, las tradiciones. Tenía una forma muy especial de interpretar la palabra. Yeshua nació siendo judío, su madre era judía, vivió como judío, murió como judío. De hecho, sobre su cruz fue insertada una leyenda INRI, que significa Jesús Nazarenus Rex Judaeorum. La pregunta del millón es: si Jesús era judío, si sus explicaciones sobre la Torá eran tan claras, si utilizó un lenguaje tan sencillo para que todos pudiéramos comprender las leyes, los libros, los salmos, los profetas, ¿qué pasó? ¿Cómo se transgiversó su mensaje? ¿Cómo fue que llegó a ser lo que tenemos hoy? Acompáñame para que investiguemos juntos lo sucedido. Tenemos que tener claro que Yeshua seguía todas las mitzvot. A pesar de que sus seguidores hoy en día no tienen el Shabbat como día sagrado, sino que guardan el domingo, Yeshua guardaba el Shabbat, no el domingo. Celebraba las festividades del judaísmo porque Yeshua, como te dije, nunca dejó de ser judío. Sí, denunció algunas injusticias, habló de temas con los que no estaba de acuerdo, transmitió la Torá, pero hasta donde yo he leído, no fundó ni una religión, ninguna secta, no cambió las costumbres ni los preceptos. De hecho, en las escrituras está registrado que un día, cuando un escriba le preguntó a Jesús cuál era el principal mandamiento, él le respondió lo siguiente, te leo: el más importante es: escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es único. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Ese es el principal mandamiento. Ya sabes que al mencionar este mandamiento como el más importante, Jesús estaba hablando del Shema, que se encuentra en Devarim, Deuteronomio 6, 4 al 9, y que es considerado el eje central del judaísmo. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, Israel, Adonai es nuestro Dios, Adonai es único. Jesús era tan observante de la ley mosaica que invitaba a sus seguidores a cumplirla más allá de lo exigido. Te habrás dado cuenta que en muchas oportunidades él decía: habéis oído que se dijo, pero yo os digo. Esto está autorizado por el Talmud en el Sanedrín 88b, que le permite a un rabino que le exija a sus seguidores más allá de lo que pide la Torá. Te doy ejemplos de lo que decía Jesús. Habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás, el que matare será reo de condenación. Mas yo os digo, todo aquel que encoleriza contra su hermano merece la condenación. Quien dice a su hermano Rasha merece ser juzgado ante el Sanedrín. Quien le dice necio merece la gaena de fuego. Rasha es malvado y gaena es infierno. Y continúa: habéis oído
que fue dicho: no cometerás adulterio. Mas yo os digo, quien quiera que mire una mujer codiciándola, ya cometió con ella adulterio en su corazón. Si pues tu ojo derecho te hace tropezar, arráncatelo y arrójalo lejos de ti. Más vale que se pierda uno de tus miembros y no que sea echado todo tu cuerpo a la gaena. Termina diciendo: sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Esto está en Mateo 5, 21 al 48. Supongo que notaste dentro de lo que te acabo de leer que Jesús no derogó los mandamientos de la Torá, que al contrario aquí estaba exigiendo llevar al extremo lo que la Torá exige. Jesús dice: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir la ley, sino para cumplirla. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yud de la ley se borrará hasta que no hayan pasado todas las cosas. La yud, recuerda, es la letra más pequeña del alefato. Esto está en Mateo 15, 17, 18. De acuerdo con el sacerdote Fernando Morales, Jesús fue un rabino que buscaba enseñar la ley de Moisés. Afirma que uno de los puntos más conflictivos entre los cristianos está en cómo interpretar la ley. Si la ley de Moisés sigue siendo válida o ha sido abolida y sustituida por una nueva. Para desarrollar su idea, analiza el Sermón de la Montaña, que empieza con las palabras: no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud, a que se cumpla completamente. El sacerdote afirma que Jesús igualmente dice que no nos quedemos en la letra simplemente, que no nos quedemos en la literalidad, que tenemos que ver el espíritu de la ley para ver si de verdad estás cumpliendo. Te dejo los datos del canal, aquí están. Además, leyendo me tropecé con el libro del Dr. Mario Sabán, El judaísmo de Jesús, y él afirma, abro comillas, el Jesús que puedo leer en varios tipos de evangelios de diferentes estilos y basados en las diferentes traducciones dicen exactamente lo mismo. Jesús viene a observar la ley de Moisés. Entonces, ¿quién inventó una ley de Cristo diferente a la ley de Moisés? Jesús no. Por lo tanto, cuando el cristianismo posterior al año 50, después de la admisión de los gentiles, necesitó independizarse del judaísmo, declaró que existía, contraviniendo el judaísmo de Jesús, una ley de Cristo diferente de la Torá de Moisés. Jesús seguía los fundamentos del judaísmo. Sus fuentes estaban en la Torá. Jesús tenía tan arraigado su judaísmo que sus fuentes básicas eran todas del judaísmo. Conocía muy bien las enseñanzas de los profetas. Esa era su primera fuente. Las citaba, hablaba de las profecías, las explicaba. En segundo lugar, tenía como fuente el Eclesiástico. Ya sabes que el Eclesiástico es un libro que no se encuentra en las Biblias cristianas o protestantes, solamente en las Biblias católicas. Si lees el Eclesiástico, te encontrarás que algunas de las parábolas de Jesús están tomadas de aquí. Otra fuente que utilizó Jesús era la escuela de Hillel, el anciano. Ya te explicaré quién era. Y por último, siempre tenía en cuenta la fuente directa, la Torá, los 5 libros de Moisés. Como ya dijimos, Jesús tenía su propia interpretación de la Torá. Y sí, tenía algunas diferencias conceptuales con algunos fariseos en cuanto a la interpretación de la ley, pero esto no significa que Jesús haya dejado de predicar el judaísmo. Miremos algunas diferencias entre Jesús y los fariseos. Algunos fariseos no podían entender que Jesús tuviera contacto con grupos que eran vistos como impuros. Por el contrario, Jesús no tenía el problema de relacionarse con publicanos y con pecadores. Jesús practicaba lo que dice el Salmo 51. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. El que necesita un médico es el enfermo.
Jesús aplicaba las enseñanzas de Hillel el anciano, como ya te dije. Hillel el sabio, que vivió entre el 70 al 10 a.C. Hillel modernizó, por usar esa palabra, la visión del judaísmo de 1500 años atrás. Hillel hacía énfasis en el cumplimiento de las normas éticas, en la piedad personal, en la humildad, en la preocupación por los demás. Ante la pregunta de uno de sus estudiantes de cómo se podrían restituir los contenidos de la Torá, Hillel respondió: no hagas a tu prójimo lo que no quieres que te hagan a ti. Todo lo demás es comentario. En ese punto, Jesús no dejó de aplicar la ley. Lo que sí hizo Jesús fue criticar a los fariseos por haber dejado a la Torá e incluir una serie de tradiciones artificiales. Jesús cita Isaías 23:13 y les dice: hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros, cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas en su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. La expresión enseñando como doctrinas mandamientos de hombres es una paráfrasis de Isaías 23:13. Otra de las diferencias que tuvo Jesús con los fariseos fue en cuanto al Shabbat. Jesús nunca dejó de cumplir el Shabbat. Lo que sí hizo fue curar enfermos durante el Shabbat, de acuerdo con lo que sugería la escuela de Hillel, en oposición a la escuela de Shammai. Entonces, las razones por las que el cristianismo guarda el domingo en lugar de Shabbat están fuera de las Escrituras. Obedece una decisión política que tuvo origen siglos más tarde. Te cuento, el 31 de marzo del 321, el emperador romano Constantino emitió un edicto declarando que el domingo tenía que ser el día de descanso. Y cito: en el venerable día del Señor, que los magistrados y las personas que residan en las ciudades descansen y que todos los talleres cierren. En el campo, sin embargo, que la gente que se ocupa de la agricultura pueda libremente continuar con sus tareas, porque a menudo sucede que otro día no es adecuado para la siembra del grano o la plantación de las viñas. Constantino era un maestro de la ambigüedad y su edicto mantenía un cierto equilibrio entre los principios religiosos y el tema político-económico. Muchos lo recuerdan como el primer emperador cristiano, aunque acuérdate que nunca fue cristiano, se convirtió al cristianismo en su lecho de muerte. Pero, por razones políticas, promovió activamente la iglesia cristiana. Sin embargo, seguía el culto del sol invicto, al igual que todas las clases altas senatoriales, y el domingo era el día del sol invicto. Constantino decidió elegir el domingo como día de descanso, cosa que tenía mucho sentido políticamente hablando, porque algunos cristianos en el imperio dedicaban el domingo al culto religioso, aunque los que vivían en Roma o en Alejandría preferían el Shabbat judío. Pero el caso es que la mayoría de los no cristianos consideraban como un día muy especial el domingo, porque ese era el día que usualmente se hacían los pagos de las jornadas de trabajo. Cuando Constantino sacó ese edicto que te acabo de leer, no todos los cristianos estuvieron muy de acuerdo. De hecho, había grupos de cristianos que seguían guardando el Shabbat. Por ello, en el sínodo de la Odisea, que se llevó a cabo entre el 363 y 364 después de Cristo, se incluyó un canon, el canon 29, que declara: los cristianos no deben judaizarse descansando el sábado, sino que deben trabajar ese día en lugar de honrarlo como día del Señor. Aquellos que afirmaran seguir a Cristo y no obedecieran el descanso del domingo serían considerados anatema.
esto es, malditos, excluidos y rechazados como miembros de la comunidad. Con el cambio de celebración de sábado a domingo, se adoptó un nuevo término, el Día del Señor, Dies Dominicus, de ahí la palabra domingo. Ahora sigamos con las diferencias entre Jesús y los fariseos. Otra de las diferencias que Jesús mantuvo con los fariseos tiene que ver con el lavado de las manos antes de comer. De hecho, en alguna oportunidad le hicieron la crítica a Jesús porque sus discípulos no se lavaban la mano antes de la comida. Jesús les dijo: no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de ella. Mateo 15:11. Esta afirmación hace relación, como ya te dije, con la mitzvah del lavado de las manos antes de consumir alimentos y no con el tipo de alimentos que se consume. Veamos brevemente esta historia. Mateo 15 cuenta que los discípulos se sentaron a comer pan sin lavarse las manos, conforme a la antigua tradición. Al ver esto, los fariseos se dirigieron a Yeshua con una acusación: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Yeshua respondió: porque también vosotros la quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y más adelante dice: oíd y entended, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de ella. Eso es lo que contamina al hombre. ¿No entendéis que todo lo que entra a la boca va al estómago y luego se elimina? Pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas son las cosas que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. En cuanto al lavado de manos, te quiero contar algo. Cuando se va a comer, se hace la bendición del lavado de las manos. Esta mitzvah del lavado de las manos no se encuentra en la Torá. Es decir, Jesús no estaba incumpliendo las normas de la Torá. Esta mitzvah se encuentra en el Talmud babilónico, Berajot 60b. Y al hacer el lavado de las manos, tienes que hacer una bendición. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher kitshanu bemitzvotav betzivanu al netilat yadayim. Bendito eres, Adonai, Rey del universo, que nos diste el mandamiento del lavado de las manos. Muchos afirman que en este pasaje del Evangelio de Mateo, Jesús abolió la obligación de comer alimentos puros, pero hasta donde yo entiendo, eso no es lo que dice Mateo. El tema de los alimentos se vuelve a retomar por allá en Romanos 14, 1 al 23. Pero en cuanto al cuidado de los alimentos, Jesús no los abolió, no abolió este precepto. ¿Tú qué opinas? Me gustaría escucharte. Posteriormente, el Papa Eleuterio I suprimió algunas costumbres hebraicas sobre la pureza e impureza de los alimentos. Estas costumbres eran de gran importancia para muchos cristianos. Sigamos con nuestro Jesús. Jesús no predicó para los gentiles. Él buscaba a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tanto es así que sus seguidores se tuvieron que reunir en un concilio, el concilio del año 50, para decidir si se permitía el ingreso de los gentiles ante el crecimiento del número de personas que querían bautizarse. En conclusión, Jesús nació, vivió y murió como judío. A su muerte, sus seguidores seguían siendo judíos. Eran judíos que creían en Jesús. Pablo de Tarso predicó como judío a los judíos de la diáspora y a los gentiles que se querían unir, que creían que Jesús era el Mesías. Pero
aparentemente no estaban creando una religión, o al menos en Hechos de los Apóstoles no se habla de una nueva religión. Los que asistieron al concilio de Jerusalén del año 50 eran todos judíos. En el concilio del año 50, como ya te dije, lo que se debate era ver si se permitía a los gentiles convertirse en el judaísmo y en qué condiciones. Pablo buscaba equiparar la situación de los gentiles que asistían a las sinagogas. Buscaba también que los gentiles no tuvieran que cumplir con todas las mitzvot de los judíos, de las 613 mitzvot. Dentro de los seguidores de Jesús había dos grupos. Uno eran los judíos, que cumplían con todas las mitzvot, las 613 que estaban en la Torá. El otro grupo de seguidores de Jesús eran los gentiles. En el concilio se acordó que estos debían seguir las 7 leyes de Noé. A estos gentiles se les llamaban prosélitos o temerosos de Dios. Había dos tipos de prosélitos: los prosélitos de la puerta, que se limitaban a guardar las 7 leyes de Noé, y los prosélitos de la justicia, que iban a dar el gran paso de circuncidarse y realizar los otros rituales para pertenecer plenamente al pueblo de Israel. Respecto de las 7 leyes de Noé, se encuentran en el Talmud, Sanedrín 56a y b. Estas son. Pero si te interesa saber cómo era eso de los prosélitos de la puerta, cómo era eso del crecimiento exponencial de gentiles dentro del judaísmo, cómo los gentiles fueron tomando más fuerza y fueran dejando de lado a los judíos iniciales creyentes de Jesús, se fueron perdiendo, cómo las enseñanzas de Jesús fueron tergiversadas a lo largo del tiempo, cómo de todo lo que dijo Jesús queda muy poco. Acompáñame en los siguientes videos. Me gustaría conocer tu opinión, me gustaría saber qué crees tú. Escríbeme a mi correo